La historia de la máxima categoría está llena de momentos de magia y gloria, pero también de polémica pura. Ciertos instantes donde caben esas dudas razonables en cuanto a lo que se ejecuta en ciertas áreas de las organizaciones, ya sean acciones de los mismos pilotos o tal vez algo más apegado a lo técnico. Hoy te voy a mostrar la primera parte de un top 10 con los momentos donde el escándalo se hizo presente en la Fórmula 1. Aunque no voy a emitir juicios, te dejaré a ti determinar si está o no fundamentado el lugar en este conteo, para los casos que te voy a exponer. Vamos a esta primera parte del listado de la polémica total dentro del Gran Circo, y les aviso que mañana tendrán la parte número 2. Comenzamos en un año donde el extinto equipo de Racing Point dejó a todo el paddock con la boca abierta, pero en el mal sentido de la expresión. El equipo, que ya era propiedad de Lawrence Stroll, como sabemos, es cliente de Mercedes, y en aquellos días por necesidad adquirían algo más que la unidad de potencia, como por ejemplo suspensión trasera o algunos componentes del chasis, lo que no era mal visto ni mucho menos extraño para nada. Es una práctica que hoy en día se sigue viendo dentro de la categoría. Es normal para las organizaciones que no tienen los recursos para crear esos componentes tan complejos. El problema acá es que en ese 2020 fueron más allá. Cuando se logró ver ese auto por primera vez en el asfalto, tenía un parecido bastante razonable con el W10. Era evidente en extremo, al punto en que muchos equipos llegaron a levantar la voz ante la FIA para que el RP20 fuera revisado a profundidad. Y aunque esto sucedió, el órgano regulador terminó por desestimar las acusaciones de los demás jefes de equipo, porque según explicaba el veredicto, los datos entre ambos autos eran completamente diferentes, y los diseños tenían ciertas diferencias que dejaban a los monoplaza libre de cualquier posible sanción o descalificación. Esto según lo expuso el órgano regulador, pero este episodio no terminó ahí. Claramente las organizaciones que peleaban contra ellos de manera directa en la parrilla en la zona media querían que la competencia fuera justa. Renault levantó 3 denuncias por uso ilegal de un diseño del equipo de Mercedes, pero no hablamos del monoplaza en general. Sucede que existen ciertos componentes que deben de ser diseñados sí o sí por cada una de las organizaciones de manera obligatoria. Entre estos se encuentran los conductos de refrigeración de los frenos, y el RP20 utilizaba abiertamente los del W10, cuestión que fue demostrada, y al final la FIA ejecutó una sanción que a los ojos de muchos fue bastante ligera en proporción a lo que hizo el equipo dirigido por Omar Szafnauer. Se les impuso una multa de 400.000 euros, además fueron penalizados con 15 puntos en el Mundial de Constructores. Muchos pedían su descalificación total, pero esto no era posible a palabras de las autoridades porque infringían únicamente el reglamento deportivo y no el técnico. Pero ante todo esto, ¿sí llegaron a tener cierta ventaja gracias a esta base que les proporcionó Mercedes? La respuesta es sí. Este equipo tuvo un aumento importante en el rendimiento a comparación del 2019, cuando terminaron séptimos en el Mundial de Constructores. Para 2020 fueron cuartos, y de hecho para esta campaña se llevaron una victoria en aquel Gran Premio de Shakir. Fue el último año que corrieron bajo el nombre de Racing Point antes de convertirse en Aston Martin. Ahora retrocedemos en el tiempo. El año 2006 fue una temporada intensa en la Fórmula 1 con Michael Schumacher y Fernando Alonso peleando por el campeonato mundial. Cada punto era determinante y Mónaco era la siguiente parada en donde se iban a medir estos dos históricos pilotos. Alonso llegaba con 6 podios y 3 victorias, Schumacher con 4 podios y 2 victorias. Era extremadamente importante recortar esa desventaja, y debía hacerlo en uno de los circuitos más complicados por la cercanía de los muros, en donde realmente cualquier cosa puede suceder y la clasificación lo es todo. Este capítulo dudoso, por llamarlo de alguna manera, ocurrió en la quali justamente, en la instancia donde prácticamente se define el orden de la parrilla porque es muy difícil llegar a adelantar ahí. La pole position casi te garantiza la victoria. Como se esperaba, fue una pelea realmente intensa entre estos dos aspirantes a la victoria el fin de semana, pero con cierta ventaja para el asturiano porque se veía con mayor soltura y capacidad en ese día soleado. La Ferrari de Schumacher se encontraba como líder momentáneo, mientras los dos rivales se encontraban cerrando su último giro de clasificación. Ya estaba terminando en ese momento la actividad. En medio de esta emoción se podía notar que Alonso estaba mejorando los cronos, y cuando se estaba terminando todo, Michael se fue ligeramente largo en la curva número 18, la Rascasse. Lo sospechoso acá es que no golpeó el muro,
simplemente se estacionó, por llamarlo de alguna manera, provocando la bandera amarilla en ese sector, y así bloqueando toda posibilidad de que los pilotos que se encontraban terminando su vuelta pudieran hacer algo. Con esto se quedaba con la pole position a 64 milésimas del español. Se le preguntó en conferencia de prensa al alemán sobre esto después justamente de esta actividad, y él solamente se limitó a decir que bloqueó, y que cuando trataba de reincorporarse tuvo un problema con la reversa, y que esto no lo dejó salir de ese problema de atasco. Fue hasta que los comisarios lograron apoyarlo que esto se solucionó. Lo interesante es que unos minutos después se hizo pública una sanción en contra de Schumacher, comprobando que esto había sido totalmente deliberado. La penalización lo obligaba a iniciar desde el pit lane en el Gran Premio, otorgándole la pole position a Fernando Alonso. Y con eso, el campeón del mundo en ese momento se llevaba la victoria del Gran Premio de Mónaco. En esa competencia el Kaiser logró remontar a la quinta posición. Pero ya había una mancha ese fin de semana, una en donde el 7 veces campeón del mundo trató de dejar atrás a su rival utilizando medidas, digamos, algo dudosas. Esta fue una venganza absoluta. Era evidente, aunque nadie pensó que Ayrton Senna fuera capaz de hacerlo. Para entrar en contexto debemos regresar a la temporada de 1989. El brasileño estaba peleando por el campeonato mundial en contra de Alain Prost. En ese momento eran compañeros de equipo en McLaren. Estaban en medio de una temporada extremadamente competida. Prost estaba por delante en el campeonato y Senna necesitaba ganar para tener opciones de lucha. Japón era el penúltimo round y necesitaba contrarrestar la tendencia en la que Ayrton había tenido muchos retiros. Iba a ser una pelea bastante intensa. La carrera se desarrolló y vimos a los dos McLaren realmente dar un espectáculo en la pista. Pero en la vuelta 46 todo cambió cuando el brasileño decidió intentar el adelantamiento. Atacó el interior de la curva y Alain simplemente le cerró el camino de una manera sorpresiva provocando un choque. Y pudo ganar la competencia remontando luego de ese incidente, aunque al final fue descalificado en una decisión que fue extremadamente controvertida, alegando que en ese instante se había saltado las curvas en la chicane y que así había gozado de cierta ventaja. Todo esto era aderezado con otra polémica, porque se comentaba que Prost lo había hecho de manera deliberada. Después de esa escena y luego del resultado, Alain era coronado campeón de 1989. Ahora sí llegamos a la siguiente temporada, 1990. Estos dos corredores llegaban en las mismas circunstancias, mismo escenario, aunque esta vez el francés estaba a bordo de un Ferrari. Se esperaba una batalla de inicio a final, aunque se pensaba que iban a ser mucho más prudentes que el año pasado. Pero fue todo lo contrario. Vimos una arrancada frenética de Alain con Ayrton siguiéndolo de cerca, y cuando parecía que íbamos a ver un duelo férreo en el asfalto, Senna no dudó ni un segundo, simplemente no frenó en la primera curva, decidió ir deliberadamente en contra de su rival provocando el abandono de ambos, una venganza que ahora le daba el campeonato mundial al brasileño, y de esta manera también comenzaba un debate muy fuerte en el ambiente alrededor de la máxima categoría. No existió ningún tipo de penalización y es un episodio que se recuerda como la revancha de Senna, aplaudida por unos y criticada por otros. Después de esto, por supuesto que las medidas fueron mucho más severas en cuanto a los pilotos cuando intentaban este tipo de medidas, pero queda como antecedente y otro episodio gris dentro de la Fórmula 1. Este caso ha tomado mucha fuerza en los últimos meses. Es la razón por la que Felipe Massa inició las acciones legales en contra de la FIA, la Fórmula 1 y Bernie Ecclestone, anterior propietario de la máxima categoría. Esto con el alegato de que se le robó el campeonato de pilotos en el año 2008. Porque uno de los factores más importantes de la definición de aquel título fue justamente esta carrera. Un hecho que al final costó la suspensión de por vida de un directivo por lo que esto significó. Te voy a contar qué fue lo que pasó. Campaña 2008. Una lucha directa entre Felipe Massa y Lewis Hamilton. Era momento de enfrentar el 15º round en ese año. Singapur es un circuito urbano en donde la constante de los muros cercanos siempre hacen ver que el factor de un posible incidente puede suceder en cualquier momento. Y como sabemos, puede jugar a favor o en contra. En aquel fin de semana, Massa se había ganado la pole position y había liderado la carrera. Fernando Alonso y algunos otros pilotos habían entrado a los boxes en el cambio de gomas de manera anticipada, un movimiento que a nadie le extrañó. Hasta que unas vueltas después, el compañero del español Nelson Piquet se estrelló en el muro provocando un safety car.
En estos años la regla no permitía que los corredores pudieran ingresar a los boxes mientras estuviera activo el protocolo del auto de seguridad. Por lo tanto, no podían contrarrestar esta desventaja mientras el auto estuviera en el trazado. Gracias a la entrada anticipada de Alonso pudo ocupar el liderato después del ingreso de quienes estaban por delante de él. Esto porque muchos otros estaban obligados a hacer su primera entrada en los boxes. El asturiano logró gestionar esta ventaja hasta el final de la carrera, concretando una victoria para Renault. Los franceses no lo conseguían desde el año 2006 y fue una gran alegría para ellos, por supuesto, aunque el paddock comenzó a murmurar. Parecía que todo se iba a quedar en una simple sospecha. Pero todo explotó cuando Nelson Piquet Jr. fue notificado de que no estaría en Renault para el año 2009, y en ese momento decidió denunciar a la organización francesa señalando que el equipo le pidió estrellarse en el muro para beneficiar la carrera de su compañero, que todo fue planeado, algo bastante delicado. Se comenzó una investigación importante, al punto en que la FIA le ofreció la inmunidad al brasileño para que pudiera testificar sobre el caso, y así ocurrió. Todo salió a la luz. Y como consecuencia, Pat Symonds y Flavio Briatore fueron destituidos de inmediato del equipo. Además, fueron expulsados de la Fórmula 1. Y en el caso de Briatore, fue de por vida, negándole absolutamente un posible cargo dentro de la máxima categoría. Seguimos adelante con este video. Michael Schumacher tenía a otro rival por el título mundial. Ahora era en contra de Jacques Villeneuve, con quien estaba disputando el campeonato de 1997. Era Williams contra Ferrari en una temporada muy igualada, que estaba por definirse justamente en el último compromiso de la campaña. Era el Gran Premio de Europa en el circuito de Jerez, donde sabríamos si Villeneuve se llevaría la corona por primera vez, o si el alemán se consagraba por tercera ocasión en su carrera. Schumacher tenía 78 puntos y Jack 77. No había otra opción que terminar delante del rival para conseguir el campeonato. En la clasificación el canadiense logró concretar la pole position, y por detrás estaba Michael, compartiendo la primera fila. La competencia se desarrolló con normalidad. Fue después de la segunda parada en boxes que el piloto de Williams comenzó la caza del Kaiser con 25 giros restantes. La tensión era máxima en este autódromo, todos expectantes para ver qué es lo que sucedía. Era la vuelta 47 de 69 y ya existía un duelo directo con ambos corredores a menos de un segundo, con Villeneuve con mucho mejor ritmo que Schumacher. Jack atacó el interior de la curva con una clara ventaja en cuanto a rendimiento. Se veía que el canadiense iba a tomar la posición, pero en un instante de total desesperación y frustración, el alemán dirigió su monoplaza directamente en contra del Williams, con la intención de lograr la colisión y así un posible doble abandono, que sabía que le daría el título mundial, con la ventaja de una unidad que poseía. Pero su plan fue totalmente contraproducente porque después del choque el alemán se quedó atascado en la grava. Esto significó su abandono del evento y de inmediato fue señalado por los medios. Fue un momento de total polémica y mucho escándalo. Michael trató de usar uno de los recursos más sucios en el deporte motor, emulando lo que había sucedido entre Senna y Prost hacía ya 7 años. Y esto no fue ajeno a la Fórmula 1, que abrió una investigación al respecto, con una resolución que fue bastante clara. Comentaron que ese movimiento fue totalmente premeditado con la intención de afectar el desarrollo de la carrera y colocar todo a conveniencia, intentando que ambos corredores no terminaran el Gran Premio. La sanción fue la descalificación de Michael Schumacher del Campeonato Mundial de 1997, quitándole el subcampeonato de ese año. Además, dentro de los castigos que se habían estipulado estaba colocarlo delante de una campaña para la seguridad vial en 7 capitales europeas. En su momento Schumacher negó todas las acusaciones, pero tiempo después el alemán admitió completamente su error y pidió disculpas de manera pública. Existen todavía más casos interesantes en la lista, situaciones de espionaje y robo de información de manera directa, además de un hecho que cambió el panorama por completo de un equipo para siempre, impulsando a una organización al éxito total, de manera dudosa. Todo esto lo veremos mañana en la segunda parte de este conteo en lo que han sido los momentos de escándalo dentro de la categoría reina. Si te gustó esta primera parte, dale like y coméntame qué te parecen estos puntos. Recuerda suscribirte para estar al tanto de los videos del canal. No olvides activar notificaciones para que sepas a qué hora subiremos la continuación de este top. Yo me despido y nos vemos mañana en la parte número 2.